nunca he sido el tipo de persona con una carrera. Yo era más del tipo de sobras. Lo que fuera para pagar las cuentas. Construcción, reparto, incluso telemarketing durante unas semanas miserables. Así fue como me convertí en un Hoatsu, un trabajador nocturno. En Japón, los Hoatsu son conocidos como los evaporados, personas que desaparecen sin dejar rastro. Quieren empezar de cero, lejos de las deudas, los acosadores o simplemente del peso de la vida que han construido. Pero hay otra cara de la moneda. ¿Quiénes los ayudan a desaparecer? Éramos nosotros. Aparecíamos de noche, sin luces ni ruido, lo recogíamos todo y nos marchábamos como si nada hubiera pasado. Cuanto menos supiéramos de los clientes, mejor. Sin nombres reales, sin preguntas. Solo efectivo. La mayoría de las veces, los trabajos eran bastante sencillos. Trasladábamos a personas que huían de relaciones abusivas, la ruina financiera o negocios turbios que fracasaban. A veces era algo triste. Familias tranquilas, ojos hundidos, niños aferrándose a sus juguetes mientras desaparecían en la noche. Otras veces, era casi demasiado fácil. Un apartamento vacío, las maletas ya preparadas, solo un rápido intento de tomar algo y listo. Aprendí a no preguntar por lo que quedó atrás. Pero no todos los trabajos fueron fáciles. Algunos, todavía me dan pesadillas. El primer trabajo fue para esta mujer. Delgada, con cabello salvaje y mirada penetrante, como si estuviera esperando que alguien irrumpiera por la puerta en cualquier momento. Recibimos la llamada tarde en la noche, como de costumbre, y cuando llegamos, ella ya estaba esperando, agarrando sus brazos como si fueran lo único que la mantenía unida. No dijo mucho, simplemente nos metió a toda prisa en la casa, mirando por encima del hombro ante cualquier ruido. El crujido de una puerta, el zumbido de un coche que pasaba. Cada vez que pasaba algo, se quedaba paralizada y susurraba: dense prisa. Tenemos que ir más rápido. Y no hagan ruido. Por favor. Al principio, pensé que era solo otro caso de alguien que huía de un ex abusivo, algo común entre nosotros. Pero esto era diferente. Fue su forma de mirar por la ventana lo que empezó a afectarme. Como si en cualquier momento pudiera aparecer alguien. Mi compañero, Kenji, intentó hacer una broma para aliviar la tensión, pero ella simplemente lo miró con los ojos muy abiertos y siseó: silencio. Una vez que todo estuvo empacado, ni siquiera viajó con nosotros. Simplemente nos dijo que la encontráramos en el nuevo lugar, en el campo. Se fue sin decir nada más. Nuestro camión traqueteó por las carreteras vacías durante lo que parecieron horas. Nos detuvimos ante una casa vieja y aislada. Estaba en silencio, sin luces, sin señales de vida. Esperamos. Y esperamos. Pero ella nunca apareció. La llamamos por teléfono, le dejamos mensajes de voz, le enviamos mensajes de texto, nada. No sabíamos qué más hacer, así que terminamos descargando sus cosas en la casa, tal como nos había dicho. Al amanecer, estábamos exhaustos, confundidos y bastante asustados. Así que nos fuimos. Unos días después, no podía quitarme la sensación de que algo andaba mal. La busqué, por curiosidad. Resultó que no solo estaba huyendo de un ex, sino que estaba involucrada con la yakuza. Una chivatona. Se decía que estaba a punto de testificar contra gente peligrosa. La policía sospechaba que la habían seguido la noche que la trasladamos. Probablemente se encargaron de ella entre su antigua casa y la nueva. Me daba miedo pensar lo cerca que estábamos de la muerte. A solo minutos de ella. Intenté no pensar en lo que habría pasado si ella hubiera conducido con nosotros. El segundo trabajo era en un viejo y destartalado edificio de apartamentos. Nos llamaron para trasladar a un anciano, alguien que parecía encajar en ese lugar, apartado del mundo, olvidado. Cuando nos dejó entrar, supe de inmediato que este no iba a ser un trabajo normal. El apartamento estaba lleno de baratijas extrañas, objetos que no podía nombrar, artefactos que parecían antiguos. Había estatuas con caras retorcidas, máscaras con ojos hundidos, símbolos pintados en las paredes en rojos y negros descoloridos. El aire era denso, de ese tipo de denso que hace que tu cuerpo se sienta extra pesado. Los demás se pusieron manos a la obra, empacando cajas y envolviendo los objetos con el máximo cuidado posible. Pero yo no podía quitarme la sensación de que la sala me observaba. Luego, mientras levantaba una caja, noté una puerta al otro lado de la habitación que estaba seguro no había estado allí antes. Estaba simplemente allí.
oscuro y entreabierto. Miré a mi alrededor, pero nadie más pareció notarlo, así que me acerqué y abrí la puerta. Dentro había otra habitación, abarrotada de más de esos artefactos. Entré, intentando observar de cerca una extraña y pequeña estatua llena de símbolos. Pero cuando me giré para irme, la puerta ya no estaba. El pánico me atravesó. Me giré en el sitio, pensando que me había dado la vuelta, pero ahora había dos puertas en la pared opuesta. Elegí la de la derecha y la atravesé, solo para encontrarme en otra habitación, casi idéntica a la anterior, con los mismos estantes polvorientos y rincones oscuros. Las paredes parecían estirarse y doblarse, retorciéndose de maneras que no tenían sentido. Llamé a mis compañeros, pero nadie respondió. Mi voz solo resonó, bajando de tono hasta que ya ni siquiera parecía la mía. Caminé más rápido, cada puerta me conducía a otra habitación que parecía igual a la anterior. Era como si el apartamento se plegara hacia afuera, atrapándome en una especie de laberinto de pesadilla en expansión. Las paredes empezaron a estrecharse, a cerrarse, y comencé a correr. Cada puerta era un callejón sin salida, un espejo de la habitación anterior, llena de más estatuas, más máscaras de ojos hundidos mirándome. Mi respiración se entrecortaba y cada vez que miraba por encima del hombro, creía ver una sombra moviéndose en el rabillo del ojo. Cuanto más me adentraba, más veía la sombra. Desapareció de mi vista justo cuando me giré para verla. Perdí la noción del tiempo. Cada paso, cada giro me adentraba más en ese laberinto de habitaciones. Grité, golpeé las paredes. Y mientras tanto la sombra se acercaba cada vez más. El aire se volvió más pesado, sofocante. Mi pecho se apretó. La sombra empezaba a oscurecerse. Más detallada. Como si poco a poco se estuviera solidificando. Empecé a oler algo podrido. Como a carne vieja del aliento de un animal. Me sentía exhausto y a punto de rendirme por completo y dejar que pasara lo que tuviera que pasar. Pero entonces, vi una tenue luz a través de una puerta más adelante. Corrí hacia ella, casi tropezando con mis propios pies al abrir la puerta y tambalearme de vuelta a la sala principal. Miré hacia atrás, casi esperando ver el laberinto retorcido detrás de mí. Pero era solo una pared. La puerta había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Todo estaba igual que cuando entré en el laberinto de pesadillas. No había pasado ni un segundo desde mi ausencia. Un mes después, comenzamos las obras del complejo Fujimoto Danchi. Esa fue la última vez que trabajé como Hoatsu. Nos llamaron tarde a un edificio de apartamentos viejo y deteriorado, de esos que no habían visto una nueva capa de pintura desde que se construyeron. La familia que nos contrató era extraña. Incluso para nuestros estándares. El padre abrió la puerta. Alto, flacucho y pálido como un muerto. Su piel parecía translúcida, casi azulada en la tenue luz del pasillo, y no sonrió. Solo asintió una vez y nos indicó que pasáramos. La madre no estaba mejor. Permanecía en silencio, observándonos con ojos oscuros y hundidos, como si no hubiera dormido en días. Ambos parecían estar ocultando algo, como si estuviéramos interrumpiendo un momento privado. Pero evita la habitación del final del pasillo, hasta el final, dijo el padre con voz fría y distante. No hicimos preguntas. Nunca lo hicimos. Solo asentimos y nos pusimos a trabajar. El apartamento era enorme, más grande que cualquier otro que hubiera visto en la ciudad. Techos altos, suelos de madera antiguos, gruesas cortinas de terciopelo que impedían la entrada de luz. Me sentí como si hubiera entrado en otro siglo. A medida que avanzábamos por el lugar, cargando el camión con muebles viejos y cajas, la sensación de que algo andaba mal se hacía cada vez más fuerte. El aire en el interior estaba viciado, cargado de olor a polvo y algo más. Algo podrido. El padre rondaba cerca del fondo del apartamento, observándonos con ojos fríos y hundidos, y la madre desapareció en la habitación al final del pasillo, dejándonos prácticamente solos. Pasó una hora y casi habíamos terminado. Solo quedaba una habitación, la que nos dijeron que evitáramos. Apenas habíamos empezado a empacar las últimas cajas cuando Riku hizo una mueca. Lo miré y lo vi agarrándose la mano. Se la había cortado con un clavo suelto de una de las cajas viejas que estábamos moviendo. ¿Estás bien?, pregunté en voz baja. Riku asintió. Entonces el padre apareció de nuevo, pálido y silencioso. Miró el pequeño montón de cajas que quedaban y luego la puerta al final del pasillo.
Es hora, dijo y sin decir otra palabra abrió la puerta de la habitación prohibida. De repente, apareció una jovencita, apenas una adolescente a juzgar por su aspecto, con la piel tan pálida como la de sus padres. Su cabello le colgaba lacio sobre los hombros, y sus ojos estaban, mal. Demasiado amplio, demasiado oscuro. Se movía como si estuviera medio dormida, hasta que percibió un olor en el aire. La niña se quedó paralizada a medio paso, girando la cabeza bruscamente hacia Riku. Sus ojos se clavaron en su mano, y algo primitivo, algo salvaje, cruzó su rostro. Pasó tan rápido que apenas me di cuenta, pero vi que sus fosas nasales se dilataban. Entonces ella atacó. Fue como algo borroso, un destello de piel pálida y dientes. Se abalanzó sobre Riku, hundiéndole los dientes en el cuello antes de que pudiéramos reaccionar. El grito que escapó de su boca no se parecía a nada que hubiera oído jamás. Todos nos quedamos paralizados medio segundo, demasiado aturdidos para movernos. Para cuando nos recuperamos, Riku ya estaba desplomado en el suelo, con la mitad del cuello destrozado. Los ojos del padre se abrieron de par en par por un instante, y luego se tranquilizaron. Oh, no, la chica no había terminado. Se agachó sobre Riku y, al levantar la cabeza, sus ojos ardían con algo salvaje, algo inhumano. Entonces fue a por el siguiente chico, Yasu. Yasu salió corriendo por la puerta principal, seguido por la niña. La madre apareció en la puerta con los ojos abiertos por el pánico. Izumi. Pero la madre no iba a tener ningún control sobre su ahora salvaje hija. De hecho, ni siquiera tendría control sobre sí misma ni sobre su esposo. Observé cómo la madre y el padre olían el aire. Y perdieron el control de sí mismos. Agarré lo más cercano que pude, una lámpara vieja, y se la arrojé a la madre, pero era demasiado rápida. Demasiado fuerte. Ella lo esquivó, sus movimientos eran fluidos, antinaturales, como si pudiera leer mis pensamientos antes de que actuara. Corrí. Ni siquiera pensé, simplemente salí disparado hacia la puerta principal. Giré a la izquierda para llegar a los ascensores, pero encontré a la niña sentada a horcajadas sobre el cuerpo decapitado de Yasu, con la boca hundida en la cavidad abierta de su cuello. Un grito vino de mi derecha y vi la puerta de un apartamento abierta por donde salía un tipo con aspecto rudo. Detrás de mí, oí a la madre y al padre salir corriendo de la habitación. Pasé corriendo junto al tipo de aspecto rudo y entré en su apartamento. Cerré la puerta con llave y lo oí golpearla, luego gritar mientras lo destrozaban. Mis ojos recorrieron la habitación y fue entonces cuando lo vi, una espada samurái colgada en la pared. No lo pensé. Lo agarré. Revisé la hoja. Estaba completamente desafilada. Solo para presumir. Pero lo conservé de todos modos. Afuera, los sonidos de la carnicería resonaban en los apartamentos. Gritos, gruñidos, carne desgarrada. Abrí la ventana de golpe y vi la escalera de incendios. Pero solo conducía a una dirección, hacia arriba. Yo subí. Detrás de mí, oí como la ventana se rompía al saltar la chica tras mí. Sus uñas rozaban el metal al trepar, demasiado rápido, demasiado implacable. Blandí la espada mientras ella me agarraba el tobillo, y me dio en el blanco. Soltó un grito inhumano al caer, estrellándose contra el suelo. Miré hacia abajo y vi su cuerpo. Tenía la parte inferior del cuerpo torcida hacia atrás, la cabeza abierta y los brazos doblados en ángulos antinaturales. Pero ella seguía moviéndose. Arrastrándose. Intentando volver al edificio. Y seguí subiendo. Llegué al tejado y me desplomé. Pero solo por un instante. Corrí hacia la puerta del tejado y me apreté contra ella. Podía oír a los demás abajo. La sed de sangre en sus voces se hacía cada vez más fuerte. Bloqueé la puerta con todo lo que encontré y recé. Por fin, los primeros rayos de sol asomaron por el horizonte. Escuché a la gente gritar abajo, mientras la luz del sol les llegaba por las ventanas. Pero yo sabía que no todos se habían ido. Aún no. Y mi única salida era volver hacia abajo, a través del edificio de apartamentos. Con solo la espada samurái sin filo, volví a entrar sigilosamente. Crucé la puerta de la azotea y me colé sigilosamente en la escalera. Había 10 pisos, y solo unos pocos aún tenían luz. Así que tuve que bajar 10 tramos de escaleras, la mayoría de los cuales estaban completamente oscuros. Mientras descendía, me di cuenta de que la mayoría de los inquilinos habían tenido la misma idea de escapar hacia la escalera. Pero, ninguno de ellos pareció sobrevivir.
Las escaleras y todos los rellanos eran unas imágenes horribles y espantosas. Cuerpos destrozados, órganos, huesos, sangre. Era un matadero. Estaba a mitad de la escalera cuando oí algo abajo. Un ruido sordo y húmedo, como el de la piel golpeando contra el hormigón empapado de sangre. Me congelé, agarrando la espada samurái en mi mano, con el corazón latiendo con fuerza. Bajé sigilosamente el siguiente tramo, con cuidado de no resbalar ni hacer ruido. Llegué al rellano de la planta en la que habíamos estado trabajando apenas unas horas antes y me detuve en seco. El suelo era una masacre. La sangre salpicaba las paredes y había partes de cuerpos, destrozadas hasta quedar irreconocibles, esparcidas por todas partes. Pero fue el cuerpo en medio de todo lo que me revolvió el estómago. Era Genko. Oh. Lo que quedaba de él. Su cuerpo quedó completamente destrozado, los órganos estaban esparcidos por el suelo y los huesos se habían separado de los músculos y tendones. Su rostro, lo poco que quedaba de él, estaba congelado en un grito retorcido y agonizante. Verlo, alguien con quien había trabajado durante meses, me hizo sentir un nudo en la garganta. Tuve que pasar por encima de él para seguir adelante. No había otra opción. Pasé con cuidado sobre su cuerpo, con cuidado de no tocar nada. Pero justo cuando mi pie tocó el otro lado del rellano, lo oí. Un gruñido bajo y gutural detrás de mí. Me giré justo a tiempo para ver cómo la mano de Genko se contraía. Sus ojos, antes vidriosos y sin vida, se abrieron de golpe, brillando con una luz roja enfermiza. La sangre empezó a acumularse a su alrededor, burbujeando como si algo en su interior intentara salir. Antes de que pudiera reaccionar, el cuerpo de Genko se sacudió violentamente. Sus extremidades volvieron a su lugar con un crujido espantoso, y su boca se abrió, revelando dientes alargados y afilados como cuchillas. La sangre goteaba de su rostro destrozado mientras emitía un grito salvaje y extendía los brazos hacia mí. Ya no era humano. Me tambaleé hacia atrás, tropezando con las escaleras mientras la forma retorcida de Genko se abalanzaba hacia mí. Se movía de forma antinatural, como una marioneta con cuerdas rotas, arrastrando lo que quedaba de su cuerpo por el rellano, mientras sus manos arañaban el aire. Caí por unas escaleras y la espada se me escapó al estrellarme contra el suelo. Mi visión se nubló por un segundo, pero el grito de Genko me devolvió a la realidad. Conseguí la espada samurái y seguí avanzando. Seguía viniendo, su cuerpo arrastrándose, dando tumbos y goteando por las escaleras detrás de mí. Tenía las extremidades rotas, los músculos destrozados, pero eso no lo detuvo. No importaba lo destrozado que estuviera su cuerpo, había algo en su sangre ahora que lo mantenía en movimiento, lo mantenía hambriento. Pero no era solo él. Toda la escalera parecía estar despertando. Me puse de pie a toda prisa, resbalándome por la sangre que ahora cubría mis zapatos. Cada paso era una pesadilla. No podía sujetarme, no podía moverme con la suficiente rapidez. Volví a caer, deslizándome por otro tramo mientras los gritos de Genko resonaban por la escalera, cada uno más fuerte y frenético que el anterior. Podía oírlos ahora, a otros, respondiendo al sonido. Los inquilinos. Todo el edificio estaba despierto, uniéndose a los cuerpos destrozados que cubrían el suelo y las paredes de la escalera mientras todos se lanzaban a la persecución. Para mí. Encima de mí, las puertas se abrieron de golpe. Los gruñidos y chillidos de los inquilinos llenaron el aire, cada vez más fuertes y cercanos. Sabían que seguía aquí. Y venían. Me impulsé hacia arriba, forzando a mis piernas a moverse, forzando a mi cuerpo a seguir. Estaba casi abajo. Solo faltaban unos pasos. Llegué al vestíbulo principal, me lancé por la puerta y la cerré de golpe. La puerta no los detendría mucho tiempo, pero me dio un segundo. Busqué una salida. Fue entonces cuando la vi. De pie entre la puerta principal y yo, con la misma inocencia que antes del ataque, estaba Izumi, la niña. Su piel había sanado, aunque su ropa estaba ensangrentada y destrozada. Ella sonrió. No me detuve. No pensé. Corrí directo hacia ella, agarrando con fuerza la espada samurái. Ella no se movió, ni se inmutó. Mientras me precipitaba hacia ella, le clavé la hoja desafilada en el pecho y aproveché el impulso para empujarnos a ambos hacia adelante. La espada no le hizo nada. Ni siquiera la afectó. Pero al atravesar la puerta principal, la luz del sol le dio en la cara y gritó.
Empujé su cuerpo hacia un lado justo cuando su piel se encendió, las llamas se extendieron sobre su pequeño cuerpo, reduciéndola a cenizas en segundos. Detrás de mí, los inquilinos salieron corriendo de la escalera, chillando y siseando mientras me perseguían. La luz del sol los iluminó y estallaron en llamas, una tras otra, hasta convertirse en columnas de ceniza. Seguí corriendo. No miré atrás. No sé cuánto corrí ni qué distancia. No fue hasta que me fallaron las piernas que me di cuenta de que estaba en medio del campo, rodeado solo de campos abiertos. Me desplomé, con el pecho agitado y las manos temblorosas, cubierto de sangre y ceniza. Pero yo estaba vivo. Nunca volví. Ni al trabajo, ni al edificio, ni siquiera a esa parte de la ciudad. Ahora trabajo en un call center. Lo odio. Pero ahora, cuando me llega un cliente extraño, simplemente cuelgo.